Hola, ¿cómo están? Bendiciones. Acá estamos nuevamente en el aire, queriendo compartir un mensaje que el otro día bueno, hubo un inconveniente, no se pudo terminar y bueno, esperemos que el Señor nos dé la oportunidad y podamos, en internet también, de poder estar compartiendo ya este mensaje, ¿no? Que el viento sopla de donde quiere. El otro día estábamos hablando de eso, el día miércoles, y bueno, hemos cambiado también un día de transmisión, así que bienvenido nuevamente a este sitio, a este momento en donde podemos expresar lo que Dios tiene en nuestra vida, en nuestro corazón. Así que les bendecimos a ustedes y bendecimos a todos los que se nos están comunicando. Tenemos saludos para nuestros hermanos de Montevideo, Marcos, Raquel, los hermanos, Pastor Luis Pereira, también para los pastores de Colombia, el Ministerio UPES, Dios les bendiga, un abrazo grande desde la Argentina. También para las pastoras, Zulima, Leslie, también allá en Colombia. Qué bueno es tener contacto con nuestros hermanos y poder estar compartiendo e impartiendo la palabra del Señor. Así que, bueno, sabe que el otro día empezamos, ¿no? Y a los 2 minutos 33 se cortó la transmisión, pero bueno, no importa, hoy decidimos volver a expresar este mensaje que el Señor puso dentro de nuestro corazón para que, bueno, digamos, ha sucedido algo, pero lo volvemos a compartir. No sé si será igual que lo que hemos expresado el otro día, pero este momento es especial. Este es el momento que preparó el Señor para bendecirnos. Este es el momento que el Señor preparó para que nosotros podamos tener el contacto. Este sitio nos ayuda, hace que nos podamos acercar a usted, entrar en su casa, entrar en el corazón de su vida, su familia, con toda la bendición de Dios, ¿no? El único motivo que hay es bendecirlo, el único motivo que hay es que usted y yo podamos tener contacto y la palabra de Dios se pueda difundir y usted pueda salir bendecido, y yo también, y todos aquellos que escuchen, y Dios pueda estar obrando, pueda estar trayendo salud, pueda estar trayendo bendición, pueda estar trayendo restauración, puede estar tocando el corazón y trayendo, ¿por qué no?, también arrepentimiento, gente que pueda volver al Señor, gente que pueda regresar a los caminos de Dios, ¿no? Porque hay mucha gente que está apartada, que no concurre a ninguna iglesia y bueno, quizás hoy tienen hambre de la palabra y tenemos un lugar donde podemos compartir la palabra. El viento sopla de donde quiere. Los otros días estábamos comentando esto, de que hablando del Espíritu Santo, ¿no? El Espíritu Santo, cómo se mueve, qué hace, cuál es su accionar. Y en el capítulo 3 del libro de Juan nos habla de un hombre, ¿no? Un hombre, un religioso que vino de noche para hablar con Jesús. Le inquietaba. Sabes que la palabra de Dios, movida por el poder del Espíritu Santo, te inquieta, te hace ver cosas. Si tú tienes un corazón que realmente quieres conocer la verdad, te inquieta, te preocupa, desea que vos empieces a querer hacer aquellas cosas que nunca te atreviste a hacer o hiciste y querés volver a hacer. Es el poder del Espíritu Santo, es la unción del Espíritu Santo. Es lo que hoy está en la tierra, moviéndose todavía, ¿no? Después
miles y miles. Desde la creación vemos el mover del Espíritu Santo, pero mucho más después de la muerte de Jesús y descendió el Espíritu Santo y empezó a darle forma a la iglesia. Y usted y yo formamos parte de esa iglesia, que significa los de afuera. Muchas veces lo he explicado y compartido. Pero es interesante saber y ver lo que acá en la Escritura, el capítulo 3, nos habla el Señor a través de esta expresión, de este encuentro, ¿no? Un encuentro que no fue casual y fue registrado en la Biblia, y hoy nos está hablando también, ¿no? De este hombre principal de la sinagoga, un hombre que lo llamó la curiosidad, quería saber, quería conocer. Era un maestro en Israel, era un maestro en ese lugar donde ellos estaban. Era un teólogo, un conocedor de las Escrituras, leyendo la Escritura, explicando la Escritura, compartiendo, teniendo discípulos. Pero había algo que no conocía, como muchos hoy quizás piensan o saben o hablan o dicen o no sé, que conocen a Dios, pero no conocen el poder del Espíritu Santo, ¿no? Así que bueno, sin más preámbulo, vamos a hablar y compartir este mensaje que pueda tocar tu corazón y podamos ver y dejar que el Espíritu Santo haga como Él quiera, ¿no? Que haga como Él quiera. Y dice así: el viento sopla de donde quiere y oye su sonido, mas ni sabe de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. El viento sopla de donde quiere y oyes su sonido, mas ni sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Con esta base bíblica vamos a comenzar a hablar de esta circunstancia, de este hombre, de Jesús, de la palabra, del momento, que este también es un momento, ¿no? Es un momento en el cual Dios puede estar hablando a tu vida. El significado de viento es espíritu, ¿no? En hebreo la palabra rúa, el rúa es viento, es aire en movimiento. Para el viento santo es Ruach HaKodesh, el Ruach HaKodesh en hebreo, ¿no? El Espíritu Santo, y se traduce, como le decía, Espíritu Santo. Usted va a ver en los escritos hebreos siempre lo que usted lea va a ser Ruach, o Ruach, que se expresa, ¿no? Ruach, viento, se traduce como espíritu, ¿no? Hay muchos Ruach, pero ninguno es santo. ¿Me sigue? ¿Me acompaña en estos momentos? Está conmigo. Y quiero que usted esté ahí escuchando, compartiendo el pensamiento de la palabra de Dios, y que usted crezca, yo crezca, y podamos ser bendecidos a través del poder del Espíritu Santo. Amén. Este hombre, le voy a leer la escritura, ¿no? Hablando del viento. Yo decía que hace muchos años había una serie que se llamaba, no sé, creo que Kung Fu o algo así, y yo era chico y la miraba, y una de las cosas que me llamó la atención siempre, como siempre lo digo, ¿no? Cuando este muchachito le hablaba al maestro, le dijo: maestro, ¿cuándo yo voy a estar preparado para poder salir afuera? ¿No? Él estaba en un convento preparándose, capacitándose, quizás no en el pensamiento de lo que nosotros estábamos hablando, es todo lo contrario, pero sí había algo que me llamó la atención cuando el maestro que estaba ahí en ese convento, en ese lugar, le dijo: cuando tú aprendes a caminar sobre el celofán sin hacer ruido. Y me llamó la atención esa expresión, siempre me quedó grabado. Y yo creo que en el espíritu es exactamente lo mismo. Cuando aprendas a caminar en el espíritu sin hacer ruido.
Cuando tú aprendes a caminar en el Espíritu sin hacer ruido, es porque estás preparado para servir a Dios. Interesante, ¿no? El pensamiento, ¿no? Interesante lo que a veces meditamos y pensamos, de lo que Dios quiere que nosotros hagamos, de cómo movernos en el Espíritu, qué es el Espíritu Santo, cómo se mueve el Espíritu Santo. Pero hay gente, como él decía, no lo conoce, no sabe. Y la Biblia nos dice acá en capítulo 3, versículo 1 al 4, dice, había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal de entre los judíos. Este vino a Jesús de noche y le dijo, Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, pero nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Primera cosa, ¿no? Sabemos que has venido como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Quiere decir que él reconocía que había algo en la persona de Jesús, pero no lo reconoció como el Mesías ni como el Salvador, sino lo reconoció como un maestro, porque en Israel había muchos maestros, pero dos escuelas muy importantes, la de Giles y la de Samay. Entonces este hombre, llevado a la curiosidad, ¿no? Nadie puede hacer lo que tú haces si Dios no está con él. Y cuando la curiosidad te llama es porque, por lo menos en este sentido, ¿no? En el sentido contrario también te puede llevar para otro camino, pero en este sentido, en el sentido de Dios, la curiosidad de saber las cosas de Dios. Yo soy muy curioso, a mí me gusta curiosear y bueno, por eso, a veces comparto cosas que vienen de Dios, que vienen del Señor, no son mías, son del Señor. Dios te da sabiduría, Dios te da entendimiento y a través del poder del Espíritu Santo. Y mira lo que le contestó Jesús. Jesús le dijo, de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Eso es lo que le contesta Jesús, ¿no? En un diálogo. Es como si el Señor en este momento te estuviera hablando a ti. Te estuviera diciendo, de cierto te digo que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Entonces, hay una, ¿cómo te puedo decir? Hay una cláusula, ¿no? Hay una forma para poder conocer a Dios. Hay algo que Dios preparó para que nosotros pudiéramos conocer a Dios. Nacer de nuevo. Nacer de nuevo. Y el hombre de Nicodemo le dice, ¿cómo un hombre siendo viejo puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Opa. No entendió nada. No entendió nada. Nicodemo, siendo un hombre importante, teólogo, no entendió porque es como que le quiso poner una lógica, una razón, y en este sentido no podemos razonar. Las cosas que vienen de Dios no se pueden razonar. Sí, nosotros razonamos cosas, leemos muchísimas cosas, las podemos poner por lógica, pero cuando viene lo que viene de Dios o del Espíritu, no se puede razonar, porque usted no va a entender, no va a comprender cómo se mueve Dios. No podemos darle una forma al Espíritu y dejar que el Espíritu sea ¿no? Así habla el Espíritu. No. Si usted le dice que le da libertad al Espíritu Santo, usted tiene que darle la libertad al Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo hará lo que Él crea conveniente hacer, no lo que yo quiero que haga porque lo estructuré. No podemos estructurar al Espíritu Santo, tampoco lo podemos razonar. Dice la Biblia que el Espíritu de Dios da testimonio a nuestro espíritu, ahí en Romanos, capítulo 8. Dice que el Espíritu de Dios da testimonio a nuestro espíritu que somos hechos hijos de Dios. Quiere decir que
Es del espíritu al espíritu, no pasa por el razonamiento. La salvación no pasa por el razonamiento, pero sí el razonamiento acepta lo que el espíritu recibió. ¿Me va entendiendo? El razonamiento, la parte volitiva de la persona, acepta lo que el Señor le está dando a través del espíritu. Cuando viene la palabra, por eso dice, de cierto te digo, o el que tiene oídos, oiga. ¿Te das cuenta? Está hablando de algo que está en lo sobrenatural, que no es para cualquiera, es para los que el Señor les habla el entendimiento y les toque el Espíritu Santo y los convenza, ¿no? Y Nicodemo no entendió nada. No entendió y le dice, Nicodemo, tenés que nacer del Espíritu. Tenés que nacer del Espíritu. La Biblia dice, por cuanto todos pecaron están destituidos de la gloria de Dios. Es decir, el hombre, desde que nace, los niños son inocentes. Ya se sabe que los niños, mientras no conozcan la ley, no conozcan muchas cosas, son santos. Pero después conocen, después viven, después hay cosas metidas en el corazón, hay principios de los comienzos que están dentro del corazón de las criaturas y van haciendo y van conociendo y no conocen a Dios y nunca han conocido al Señor y tienen que venir al Señor y tienen que reconocer a Jesús como el único y suficiente Salvador. Algo tiene que suceder en la vida. ¿Me entiende? Entonces hemos nacido en la carne. Dios, el Señor, ya permitió que nosotros viniéramos a la tierra y tuviéramos un propósito. Él quiere un propósito en nuestra vida y Él lo muestra a través del Espíritu Santo. Entonces otra vez Jesús vuelve a hablar con este hombre y le dice, de cierto te digo, del 5 al 8, el mismo capítulo, te digo que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Aquí ya hay otra cosa mucho más profunda, mucho más explicativa también, ¿no? Digamos que dice, de cierto. Mire, esa palabra le tiene que quedar grabada porque cuando es dos veces es porque es segura, viene de parte de Dios. Te digo que el que no naciere del agua y del Espíritu, hay que nacer de la palabra y del Espíritu. Las dos cosas van juntas porque el Espíritu es el que le da vida a la palabra. El Espíritu fue el que le dio vida a la palabra dentro del vientre de María. Y ahí se revela el propósito de Dios, ¿no? Porque cuando el Espíritu y la palabra se juntan y vienen a una persona y la persona nace de nuevo, esa persona ya empieza a tener un propósito de parte de Dios, ya está sellado por Dios, ya ha nacido de nuevo. Usted imagínense que una criatura, hoy hay tantos abortos, se ha hablado tanto del aborto, se ha hecho una ley de aborto, y quiero decirle algo, hoy legalmente han aprobado la ley de aborto, la aprobaron, aún en contra de los principios de la palabra de Dios la aprobaron, porque la iniquidad no deja reconocer lo que son los principios de la palabra de Dios. Eso es la iniquidad, lo torcido, sin ley. Sin ley, no conocen la ley de Dios, no la registran en su vida, en su mente, en su corazón, están lejos de Dios, ¿no? Entonces han creado esta ley para matar criaturas, para levantar la barrera y dar vía libre para el que quiera matar una criatura en el vientre de una mujer, que lo haga, no importa, ¿qué importa? Cuantos menos sean en la tierra, mejor. Ese es el pensamiento de muchos, ¿no? Pero quiero decirte algo. El diablo ha hecho un decreto, una ley, ha creado una ley de aborto también. Él tiene una ley de aborto. Él tiene una ley de aborto y esa ley de aborto se ejecuta en todos aquellos que empiezan a alejarse de Dios, y entonces al alejarse de Dios se aborta el propósito de Dios para la vida.
Dios quiera que no pase contigo, con tu vida y con tu corazón. Pero es necesario nacer de nuevo. Este nacimiento, este nuevo nacimiento. Dice Jesús, lo que es nacido de la carne, carne es. Lo físico es carne. Hemos nacido en carne. Hemos venido al mundo por la gracia de Dios en carne, ¿no? Y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Entonces acá tenemos dos cosas que tenemos que entender perfectamente. La carne y el espíritu. La carne es el físico, nuestro físico, que está conectado también con nuestras emociones. La carne es el reflejo de nuestras emociones, de nuestros problemas interiores, de nuestras cosas interiores, de nuestro intelecto, de nuestro razonamiento, de nuestra lógica, de nuestra parte volitiva, la voluntad, lo que hago, lo que quiero hacer, lo hago, lo que no quiero, no lo hago. Lo hago o no lo hago, esa es la parte volitiva nuestra, es la voluntad, ¿no? Que Dios nos permitió, nos dejó ahí para que decidamos, ¿no? Pero el Espíritu nos habla, el Espíritu nos toca a través de la palabra de Dios, porque dice ahí en el libro de Romanos capítulo 10, verso 17, dice que la fe es por el oír. Es por el oír, y el oír la palabra. La fe es por el oír y oír la palabra. Y cuando tú escuchas la palabra, cuando viene la palabra rema, el Espíritu Santo es enviada, como en este momento tú puedes reconocer tus cosas a través del mover de la palabra de Dios, enviada por el Espíritu Santo. No te maravilles de que te dije, os es necesario nacer de nuevo. No te maravilles también a ti que por ahí estás esperando, estás buscando, tienes curiosidad de buscar a Dios, de lo que te está diciendo el Señor. No te maravilles que es necesario nacer de nuevo. El mundo, muchos tienen que nacer de nuevo porque están lejos de Dios, están muertos en delitos y en pecados. Los han alejado de Dios. Y aquí está la palabra que hemos compartido, ¿no? El viento sopla de donde quiere y oye su sonido, mas ni sabe de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Hemos visto muchas veces el viento, ¿no? El viento cómo se mueve cuando viene viento fuerte. Hace poco vino un viento muy fuerte acá por nuestro lugar, por nuestra casa, tiró plantas, hizo un movimiento fuerte, los árboles se doblaban. Dejó todo su rastro, basura, restos de plantas caídas. No se sabía de dónde viene. Sí, viene de tal lugar, pero no, ¿de dónde nació? ¿De dónde vino? Él vino, hizo su trabajo y se fue, y desapareció, y no sabe ni a dónde fue, ni de dónde vino, ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Aparecemos en el momento en que el Señor quiere y desaparecemos. Y aunque parezca mentira lo que le estoy diciendo, pero es así. Aparecemos en el momento oportuno. Hay palabra de sabiduría, hay poder de Dios, hay sanidad, hay liberación, hay unción de Dios. Y aparecemos y después seguimos el camino. Y muchos no saben dónde vamos. Sí, físicamente quizás sepan, pero espiritualmente no lo saben. Espiritualmente, cuando viene el Espíritu te da una palabra, cuando viene el Espíritu toca tu vida, cuando viene el Espíritu te sana, cuando viene el Espíritu te restaura, cuando el Espíritu Santo te está hablando para que emitas una palabra profética, cuando viene el Espíritu y te habla para que te levantes y hables y digas y hagas lo que, o tengas que orar o lo que sea. El Espíritu Santo viene como viento, entra en tu vida y te dice ahora, y tú tienes que obedecer porque estás viviendo no en la carne, sino en el Espíritu. Qué bueno, ¿no? Qué bueno para los que nos están escuchando y que quizás saben mucho, que a lo mejor quizás saben mucho más que yo, pero yo en este momento estoy expresando lo que el corazón de Dios me está hablando a mí. El viento sopla de donde quiere. Y en este momento el viento está soplando y tú no sabes de dónde viene ese viento. Tú no sabes qué es lo que va a hacer este viento. No lo sabes, no entiendes. No, es el viento
de Dios, es el viento oportuno de Dios. Compartiendo la palabra de Dios en una iglesia y hablando con la mamá de una niña, de una jovencita, saliendo de adolescencia, yo estaba predicando y esta joven estaba mirando con sus ojos, casi ni pestañeaba. Podía sentir el mover del Espíritu Santo, podía sentir y ver cómo la palabra de Dios fluía, y el rema de Dios tocaba a las personas. No era yo, era el poder del Espíritu Santo. Simplemente yo hacía que dejaba como un canal que eso sucediera. Y hablando con su mami, la hermana me decía, pastor, mi hija no sabe cómo cambió, algo pasó, después de este mensaje algo pasó, y ella dice, mamá, le comenta, y dice, mamá, dice, después escuchaba el mensaje y la cabeza me explotó. Y claro, el poder del Espíritu Santo te explota la cabeza, como le explotó la cabeza a Nicodemo. ¿Cómo es eso? ¿Qué tengo que entrar de vuelta en el vientre de mi mamá? Le explotó la cabeza a Nicodemo. Él no entendía, entendió mucho de teología, pero no entendió lo que es el poder de Dios. Nicodemo, tenés que nacer de nuevo. Querido hermano, amigo, tenés que nacer de nuevo. Tenés que entrar en una dimensión de Dios. Tenés que entrar en los niveles que Dios te está poniendo. Gloria a Dios. ¿Me estás escuchando? ¿Estás ahí? Lo que sabemos, hablamos. Yo no quiero hablar algo que no sé. No quiero hablarlo. Yo quiero hablar algo que sé. Y es lo que le dijo Jesús a Nicodemo. Pero respondió Nicodemo a esta pregunta, ¿no? El viento sopla donde quiere. Nicodemo responde en el versículo 9 al 12, dice, y le dijo, ¿cómo puede hacerse esto? ¿Cómo puede hacerse esto? Que hay que ir a una escuela, hay que ir a... hay clases especiales, hay talleres especiales para esto. ¿Será eso, Rabí? Porque le dijo Rabí como diciéndole Rebé también, ¿no? Una traducción dice Rebé, maestro de maestro. ¿Cuándo das clase para aprender esto? ¿Cuándo das clase? Es como, querido, esto es del Señor. Nosotros no enseñamos nada de esto. Es el Señor, es el Espíritu Santo. Y respondió Jesús, le dijo, ¿eres tú maestro en Israel y no sabes esto? ¿Eres tú maestro en Israel? ¿Eres un rabino? ¿Eres un hombre preparado? ¿Eres un teólogo? ¿Y no sabes esto? Jesús le estaba mostrando lo que es la profundidad de la unción del Espíritu Santo y lo que es entrar y ver. No puedes ver ni entrar en el reino de Dios. ¿Querés entrar en el reino de Dios? Tenés que nacer de nuevo. De cierto te digo, le dice Jesús, que lo que sabemos hablamos y lo que hemos visto testificamos y no recibís nuestro testimonio. Lo que sabemos hablamos. Querido, hablamos. Lo que sabemos hablamos. Y la gente a veces se queda pasmada por lo que hablamos, por lo que decimos. Y algunos pueden decir, ¿de dónde puede salir tanta sabiduría y tanto entendimiento? Sí, lo hablamos y tenemos testimonio, hay testimonio del poder de Dios, de sanidad, de liberación, de restauración. Lo tenemos, está lleno, está plagado. El Señor está obrando, sigue obrando. El Señor no se ha detenido. Él sigue sanando, sigue transformando corazones de piedra en corazones de carne. Él sigue trabajando, el Señor sigue trabajando. Él no se quedó. Hay testimonio de vidas transformadas, testimonio de matrimonio restaurado, testimonio de familia restaurada. Gloria al Señor. Si os he dicho cosas terrenales y no creéis, ¿cómo creeréis si os dijere las celestiales? Si hay alguien que está pensando en cosas terrenales, nunca va a entender lo que estamos hoy hablando. Para entender esto, hay que estar en el Espíritu y haber nacido de nuevo. Si no, no va a entender nada. Pero si usted está entendiendo en esta mañana, es porque usted está viviendo en el reino de Dios.
Usted está viviendo en el reino de nuestro amado Señor. Por eso dice, si te estoy hablando cosas terrenales, mira, te muestro lo que es la Torá, te hablo de la Torá, te hablo de esto, te hablo de los profetas, te hablo de los reyes, te hablo de las sanidades, el cojo es sanado, el ciego ve, el muerto se levanta, el leproso se sana, el sordo escucha. Te estoy hablando de cosas terrenales, porque son cosas terrenales en el sentido que se ven, el testimonio se ve. El hombre de la camilla, que venía en la camilla con los 4 amigos, y ahí estaban los religiosos para decirle, a ver, ¿qué va a decir? Hoy es un día feriado, que no puede trabajar, un Shabbat. ¿No? Entonces Jesús viene al paralítico y al ver la fe de los muchachos, le dijo, tus pecados te son perdonados. Y todo el mundo ¿quién es este? Solo Dios puede perdonar pecados. ¿Quién es este hombre? Que lo otro. Y estaba hablándole del mundo espiritual, le estaba hablando del reino de Dios. Tus pecados te son perdonados. Tus pecados te son perdonados. Y no entendieron absolutamente nada. Pero para que vean que el Hijo de Dios, que Jesús es el Hijo de Dios, para que vean eso, entonces le dijo después al paralítico, levántate, toma tu lecho y anda. Chao, ya está. ¿Ustedes querían ver eso? Lo ven. Pero aún viendo eso, no creen. Aún viendo la gloria de Dios como obra en la parte terrenal, no creen. No creen. Entonces, si te digo cosas terrenales y no creéis, ¿cómo creéis si te digo las celestiales? ¿Cómo vamos a entender las cosas espirituales si no creemos en las cosas terrenales? Si no creemos en el poder de Dios, de lo que Dios está haciendo, de cómo Dios se está moviendo. El Señor está hablando para ser una nueva criatura. Para ser una nueva criatura. Y acá tenemos en el 15 al 17. Dice en 2 Corintios capítulo 5, versículo 15 al 17. Y por todos murió, para los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. De manera que nosotros de aquí en adelante a nadie conocemos según la carne. Y aún así a Cristo conocimos según la carne. Ya no lo conocemos así. Miren qué tremendo. Por todos murió Cristo, para que los que viven ya no vivan para sí. Hermano, hermana querida, ya no vives para ti. Ya no estás viviendo para ti. Ahora vivimos para el Señor. Vivimos para aquel que nos dio vida y vida en abundancia. Vivimos para aquel que nos dio nueva vida. Ya no podemos vivir para nosotros. Aquel que nació de nuevo, por supuesto, le estoy hablando al que nació de nuevo, ¿no? No podemos vivir para nosotros. Ya vivimos para el Rey, para el que nos dio vida, para el que nos hizo meter dentro del reino de Dios. Porque ahora vivimos en otra esfera. Sí, en el mundo vivimos, porque tenemos todavía la parte física, y caminamos, y respiramos, y comemos, y hablamos, y nos comunicamos. Por supuesto que vivimos en la tierra, y nos tenemos que sujetar a leyes de la tierra en tanto y cuanto no contradigan los principios de la palabra de Dios. Entonces ahí nosotros tenemos la posibilidad de entender lo que viene de parte de Dios. Por eso vivimos, ¿no?, en el Espíritu. Entonces ya no vivimos para nosotros, vivimos para el Señor.
Y dice, de manera que nosotros de aquí en adelante a nadie conocemos según la carne. ¿Saben? A mí muchas veces me pasan cosas muy curiosas. Por ejemplo, he visto gente, mucho en estos últimos tiempos, he visto gente que me parecería que lo hubiese conocido desde toda la vida. No sé. Con pastores de acá, con pastores de Colombia, con pastores de Uruguay, con pastores de las provincias, con hermanos. No sé, cuando llego y empezamos a compartir, parecería que nos conocemos, porque nos tenemos que dar cuenta que nosotros ya en la carne no nos conocemos. Ya ahora nos conocemos en el Espíritu. Y cuando nos conocemos en el Espíritu y nos guía el Espíritu, es el Espíritu el que nos une. Y porque el Espíritu tiene un propósito, y eso es lo que hoy Dios está haciendo. El Señor está haciendo en el mundo eso. Nos estamos encontrando con gente espiritual. Y esa gente espiritual tiene el mismo propósito que tengo yo, que tiene usted, que tiene el otro que tiene. Si usted tiene el mismo propósito, si usted tiene el mismo sentir y hay algo que nos une, es el Espíritu Santo. Por eso dice, a nadie conocemos según la carne. Yo no te conozco a ti según la carne. Yo no conozco a los pastores según la carne. No conozco a hermanos y a pastores de Argentina, de diferentes lugares, según la carne. Yo no los conozco según el Espíritu. Y el Espíritu no se contradice. Hay algo especial que nos une. Podemos estar lejos, podemos estar a miles y miles y miles de kilómetros, pero nos une el Espíritu. Y yo quizás, hermano, a ti no te conozco, o pastor, o amigo, que yo no te conozco, pero puedo sentir que el Espíritu nos está uniendo. El Espíritu nos une. Porque dice que la carne para nada aprovecha. La carne está llena de envidia, rencores, resentimiento, amargura, celos, contiendas, pelea. Pero el que vive en el reino de Dios tiene otro corazón. El corazón como de Dios. Gloria a Dios. Y en el verso 17 dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Escucha, gloria a Dios, ¿cuántas veces escuchamos este versículo? De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, ya no vives más en las tinieblas. Ahora vives en el reino de Dios. Ya no vivo más en las tinieblas, ahora vivo en el reino de Dios. Y soy guiado por el Espíritu de Dios. Y soy guiado a toda verdad, que es la palabra de Dios, por el Espíritu de Dios. Y ya no conozco a nadie por la carne, sino que los conozco por el Espíritu. He aquí, todas son hechas nuevas. ¿Quieres vivir en novedad de vida? Empieza a vivir en el Espíritu. ¿Quieres ver cosas extraordinarias? Empieza a vivir en el Espíritu. ¿Quieres percibir cosas sobrenaturales? Empieza a vivir en el Espíritu. Créele al Señor. El que tiene oídos, oiga. Porque usted ya no vive para usted, vive para el Señor. Y usted está en el viento de Dios, está en el rúa de Dios, está en el Espíritu de Dios. Y el Espíritu de Dios sopla de donde quiere. Escucha, el Espíritu de Dios sopla de donde quiere. Y va donde quiere.
No limitemos al Espíritu Santo. No lo encerremos al Espíritu Santo. Dejemos que el Espíritu Santo haga lo que Él quiera hacer. Déjalo que toque a quien quiera tocar. Déjalo que Él sane a quien quiera sanar. Déjalo que Él se mueva. Deja que la gloria de Dios se manifieste a través del poder del Espíritu Santo. Déjalo. Dale libertad al Espíritu, porque donde hay libertad, ahí está el Espíritu de Dios. Donde hay libertad, está el Espíritu de Dios. Y en este momento hay libertad. Y el Espíritu Santo está haciendo su trabajo. Está haciendo su trabajo. Está haciendo nuevos nacimientos. En este momento el Espíritu Santo está haciendo nuevos nacimientos porque está enviando una palabra rema para el corazón de aquel que está escuchando. El Espíritu Santo está reavivando el propósito de Dios en tu vida. El Espíritu Santo te está dando nuevas estrategias en tu vida y en tu corazón en este momento. El Espíritu Santo, tú la veas, te vas a sorprender. El Espíritu Santo en este momento se está moviendo alrededor de tu vida como un torbellino, como un viento, y quizás como en el día de Pentecostés, como un viento recio, llevándose muchísimas cosas que afectaban tu vida y afectaban tus sentimientos. E hicieron que se detuviera tu vida. Pensaste quizás que estabas haciendo la obra de Dios, pero ahora te das cuenta que no estabas en los propósitos de Dios. Pero ahora Dios en este momento te va a envolver de tal manera, porque es el poder del Espíritu Santo, querido. Es el poder del Espíritu Santo que te está tocando, que te quiere tocar, que te quiere levantar. Es la unción del poder del Espíritu Santo. Una nueva criatura, un nuevo ser espiritual o un ser renovado. Un ser renovado, lleno del viento santo de Dios, lleno del Espíritu Santo del Señor. Amén. ¿Está ahí todavía? Gloria a Dios. La obra del viento santo. Lo que hablábamos recién, ¿no? Dice, Él te sostiene. Y hablando del versículo, Juan 14, 16, dice, yo rogaré al Padre y os dará otro consolador para que esté con vosotros para siempre. Consolador, alguien que te sostiene, es tu paracleto cuando estás en problemas, cuando estás en necesidad, cuando estás en dificultad. Gloria al Señor. Aleluya. Gloria a Dios. El Espíritu de verdad. Dice Juan 14, 17, el Espíritu de verdad, el cual el mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoce. Pero vosotros le conocéis porque mora con vosotros y estará en vosotros. Gloria a Dios. Él te va a enseñar y te va a recordar, como en esta mañana te está enseñando y te está haciendo recordar. ¿Qué te está haciendo recordar? El día que te entregaste al Señor. En este momento el Señor te está recordando de dónde te sacó. En este momento el Señor está recordándote tu vida, qué es lo que hizo contigo, cómo te cuidó, cómo te guardó, cómo estuvo contigo en los momentos más difíciles de tu vida, cómo te protegió, cómo te dio sabiduría en muchos momentos. Eso es lo que el Espíritu Santo hace. Te hace recordar, te enseña. El Espíritu Santo revela la persona de Cristo. Cuando Él venga con Cristo, te revela la persona, te revela la obra, te revela el propósito de Cristo. En Juan 16, 8 dice, convence de pecado, cuando Él venga convencerá al mundo de pecado, de juicio, de justicia. Esa es la obra del Espíritu, querido.
Es lo que el Espíritu Santo está haciendo y que quiere hacer contigo y que hace contigo. Por eso te decía, déjalo mover, déjalo que se mueva, déjalo que Él haga lo que Él quiere hacer. Hemos tenido tantas experiencias con el Espíritu Santo, tantas experiencias, tantas cosas el Señor nos mostró a través de la obra del Espíritu Santo, cosas que a veces hasta se podrían decir increíbles, pero son verdaderas porque son del Espíritu Santo. Porque todo lo que hace el Espíritu Santo es para bendición, es para bendecir, es para transformar. No te dejes engañar por palabras superfluas. No te dejes engañar por palabras que quizás no producen nada en tu vida. Algo tiene que producir la palabra a través del poder del Espíritu Santo. Algo tiene que ser. No porque uno llora, no porque uno se cae, no, porque si no hay transformación, no hay conversión. Y si no hay conversión, no hay entrada en el reino de Dios, que tiene que ver con el nuevo nacimiento. Hay que nacer de nuevo. Cuando uno nace de nuevo, ahí es cuando hay transformación. Uno se transforma. De una persona que vivía en las tinieblas a una persona que ahora vive en el reino de Dios y que no se mueve por la carne, sino que ahora se mueve por el Espíritu. Gloria a Dios. Dice, ya para ir concluyendo con este tema, si estás ahí, y vamos a estar orando en unos segundos, minutos. Dice que Él te guía toda la verdad. Pero cuando Él venga, el Espíritu de verdad, Juan 16:13, Él os guiará a toda verdad, a toda la verdad. Porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que habrán de venir. En primer lugar, el Espíritu Santo te tiene que guiar a la palabra, a la revelación de la palabra, de la verdadera palabra que viene de la presencia de Dios. Él te va a guiar a toda verdad. Por más que leas o escuches o lo que sea, el Espíritu Santo te va a revelar la verdad, la palabra. La otra cosa dice, no hablará por su propia cuenta. No es tan atrevido como nosotros, que a veces hablamos por nuestra propia cuenta. Sino dice que hablará lo que oyere arriba. Lo que Él oye arriba, Él lo habla. Y si tú quieres hablar de las cosas de arriba, tienes que escuchar lo que hay arriba para poder expresar lo que quiere Dios aquí abajo. Y si estás movido por el Espíritu Santo, si estás dirigido por el Espíritu Santo, vas a hacer lo que escuchaste de arriba. Gloria a Dios, qué bueno. ¿Estás contento? ¿Me has acompañado en estos minutos? ¿Estás con nosotros? Gloria a Dios. En 16:14 dice que el Espíritu Santo glorifica a Cristo. Él me glorificará porque tomará de lo mío y os lo hará saber. Tomará de lo mío, tomará de lo que era Jesús y te lo hará saber. Y todo lo que está escrito de la vida de Jesús, y aún cosas que quizás no están escritas. ¿Por qué? Porque dice que se necesitarían muchos libros para escribir todo lo que es de Dios. No alcanzarían las bibliotecas, aunque este es el manual que nos dejó el Señor. Es un compendio
Es apenas, yo creo que esto es apenas una porción de la eternidad de Dios. Es una porción de la eternidad de Dios. Esto no es solo toda la eternidad, es una porción de la eternidad de Dios. Que nos guía, que nos enseña, que nos corrige, que nos consuela, que nos bendice, que nos levanta, que nos sana, que nos restaura. Gloria a Dios. Gloria al Señor. Aleluya. Qué bueno. Qué bueno. Glorificamos a Cristo en esta mañana. Le damos toda la gloria al Señor. Le damos toda la gloria al Señor. Toda la gloria al Señor, a Cristo. El Espíritu Santo glorifica a Cristo. Glorifica a Cristo como en el monte de la transfiguración, cuando Él fue glorificado por el poder del Espíritu Santo. Vamos a orar. Tenemos unos minutos más. Vamos a orar. Vamos a pedirle al Señor que realmente nos toque, que te toque. Aprende este modo. El viento sopla de donde quiere y oye su sonido, pero no sabe ni de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Padre, en el nombre de Jesús, yo bendigo a todos aquellos que han escuchado este mensaje. Bendigo a todos aquellos que van a escuchar este mensaje. Pido que la unción del Espíritu Santo les toque. Señor, y aquel que no ha nacido de nuevo en este momento, empieza a crear una nueva criatura. Señor, aquel que en este momento tiene una enfermedad, tú lo sanes. Señor, aquel que en este momento tenga algún problema emocional, tú lo liberes. Aquel que en este momento tenga un pensamiento de frustración, tú lo liberes de esa frustración, lo bendigas, lo levantes. En este momento la unción del Espíritu Santo lo envuelva como un torbellino, para que realmente el poder de Dios sea reconocido por él. Y que aprenda, Señor, a moverse en el poder del Espíritu Santo, en el reino de Dios, en la esfera de Dios, en el viento de Dios. En el nombre de Jesús lo bendigo. Bendigo a todo aquel que está escuchando y aún aquellos que van a escuchar. Porque va a haber milagros, va a haber prodigios, va a haber maravillas. El poder de Dios estamos soltando ahora para que la unción de Dios toque las vidas y los corazones. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Dios te bendiga. Un abrazo grande. Gracias por estar ahí.